Los hijos de una mujer pobre estaban jugando a cavar la tierra cuando encontraron una caja de hierro negra. Rápidamente llamaron a su padre, y cuando abrieron la caja, se quedaron completamente sin palabras. En los márgenes polvorientos de Cuenca, donde las casas de ladrillo visto se alinean sin pretensiones y los huertos improvisados resisten con obstinación el paso del tiempo, vivía Ana junto a sus dos hijos, Marcos y Pablo, en una vivienda humilde heredada de su madre. La estructura, con sus muros cuarteados y tejado remendado, era más testigo que refugio de una vida tejida a pulso, día tras día, con lo que alcanzaba. Ana tenía las manos curtidas por el jabón y el agua helada del grifo exterior donde lavaba la ropa. Los domingos eran el único día en que podía hacerlo con calma, sin los apuros de los encargos ajenos o los cuidados de doña Teresa, la anciana vecina a quien asistía para ganar unos euros. Aquel domingo, sin embargo, parecía tranquilo. El sol caía como una bendición tibia sobre el suelo seco, y sus hijos, armados con cucharones viejos y palas de juguete, habían salido a explorar un terreno baldío detrás de la casa. Marcos, el mayor, con 9 años recién cumplidos, lideraba la expedición con la seriedad de un general en campaña. Pablo, más pequeño y risueño, lo seguía como sombra leal. El terreno, antes sembrado de olivos, había sido abandonado desde que murió el último dueño sin herederos claros. Ahora, las malas hierbas competían por cada palmo y las piedras afloraban como huesos en la piel de la tierra. «Aquí, mira», dijo Marcos, marcando el lugar con un golpe de pala más fuerte. «Esto suena distinto». Pablo se agachó, curioso, y comenzó a remover la tierra con las manos. El sonido era inconfundible, un eco metálico bajo la superficie seca. Acelerados por la emoción, cavaron con frenesí, arrancando terrones duros y apartando raíces hasta que algo negro y rectangular comenzó a asomar. Estaba oxidado con una pátina de años que la tierra no había conseguido ocultar del todo. Una caja de hierro, tosca y sin marcas visibles. «¿Qué es eso?», preguntó Pablo con la voz apenas contenida. «No lo sé, pero no. La toques más», ordenó Marcos. «Vamos a llamar a papá». Corrieron por el sendero de regreso a casa, cruzando el portón de madera con los pies cubiertos de polvo. Ana se sobresaltó al verlos llegar así, agitados, sudorosos, con la emoción bailando en los ojos. «¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado?» «No, mamá, encontramos algo. Una caja enterrada». «Una caja», repitió Ana, dejando el barreño, con un golpe sordo. «¿Qué clase de caja?» «Una negra, de metal, grande. Está allí atrás». Ana dudó un instante, pero al ver la convicción en sus rostros, decidió no frenar su entusiasmo. Sin embargo, no los dejó volver solos. Llamó a Javier, su marido, que acababa de llegar del taller donde trabajaba como mecánico. El hombre, de hombros anchos y rostro eternamente salpicado de grasa, escuchó en silencio mientras los niños hablaban atropelladamente. «Vamos a verla», dijo sin más, tomando una linterna y unos guantes del cobertizo. El grupo cruzó el terreno hasta el claro donde sobresalía un borde oscuro en medio del polvo removido. Javier se arrodilló y comenzó a limpiar los bordes con cuidado. La caja tenía bisagras de hierro corroídas, un candado que hacía mucho tiempo se había rendido ante el óxido y el peso del tiempo adherido a cada centímetro. «Es antigua, muy antigua», murmuró Javier. Ana se agachó junto a él y por un segundo nadie habló. Los niños contenían la respiración. Javier deslizó un destornillador entre la tapa y el cuerpo de la caja, haciendo palanca. El hierro protestó con un crujido seco, luego cedió. La tapa se abrió lentamente, revelando un interior que, en lugar de deslumbrar, desconcertó a todos. Javier no dijo palabra, solo miraba ceño fruncido. Ana llevó una mano a la boca. Los niños, sin comprender del todo, se quedaron en silencio. Dentro de la caja no había monedas ni tesoros brillantes, sino papeles, cuadernos y sobres amarillentos apilados con orden casi reverencial. Sobre todo destacaba un grupo de cartas atadas con una cinta rojiza, cuidadosamente dobladas.
En la parte superior, un nombre manuscrito en tinta ya desvaída: Francisco Ríos. Javier tragó saliva. Ese nombre, susurró, me suena. Creo que mi abuelo lo mencionaba, pero siempre con tristeza. Nunca quiso hablar de él. Nadie respondió. La caja abierta frente a ellos parecía haber exhalado un secreto que llevaba décadas conteniéndose bajo la tierra. Cuenca, su historia y sus sombras acababan de entrelazarse con la vida de una familia sencilla. Y nada volvería a ser como antes. El silencio que se extendió después de abrir la caja no fue solo por la sorpresa, sino por una inquietud que se insinuaba lentamente, como una corriente fría entrando por una rendija. Javier sostenía una de las cartas entre los dedos, pero no se atrevía a desplegarla aún. La tinta, aunque marchita, conservaba trazos firmes, rectos, como si quien la hubiera escrito lo hiciera con una convicción casi solemne. Marcos y Pablo, aún agachados, observaban a sus padres como si esperaran que alguno tradujera lo que estaban, viendo en palabras simples, algo que ellos pudieran entender. Pero ni Ana ni Javier estaban preparados para ofrecer explicaciones. El contenido de la caja no era un cúmulo desordenado de papeles viejos, era un conjunto bien dispuesto, como si alguien décadas atrás se hubiera asegurado de preservar esos documentos con un propósito claro. Había sobres numerados, cuadernos con tapas de cuero raídas y una pequeña pila de fotografías en blanco y negro, cada una protegida por una hoja de papel cebolla que crujía al tocarla. Javier sacó una imagen y la sostuvo a contraluz. Mostraba un grupo de hombres en un claro del bosque, algunos uniformados, otros con ropa de trabajo. Todos miraban a la cámara con rostros serios, tensos, como si estuvieran posando para algo más que un retrato, para la memoria, para el juicio del tiempo. Ana se incorporó y rodeó con el brazo los hombros de Pablo, que empezaba a inquietarse. Le acarició el cabello en silencio, mientras Javier seguía examinando el contenido. Sacó otro cuaderno, este con anotaciones en la portada, fechas, nombres, siglas. Abrió al azar una página y comenzó a leer en voz baja. Su ceño se fruncía con cada línea. Algo allí le resultaba incómodamente familiar, aunque no pudiera explicarlo aún. «Esto no es basura vieja», dijo al fin, cerrando el cuaderno con suavidad. «Aquí hay historia, algo serio. ¿De verdad crees que es importante?», preguntó Ana, aún sin decidir si sentía miedo o solo desconcierto. «No lo sé, pero el nombre de Francisco Ríos no es cualquiera. Mi abuelo mencionó a un Ríos más de una vez, siempre con pesar, como si fuera alguien que se había perdido o que había hecho algo imperdonable. ¿Y si estamos metiéndonos donde no deberíamos?», insistió Ana con un hilo de voz. Javier guardó silencio. Observó la caja, la tierra removida, los papeles, desparramados ahora sobre una manta improvisada que habían traído desde casa. Miró a sus hijos, luego al cielo, donde las primeras nubes comenzaban a agruparse en una masa gris y densa. El día ya no parecía tan soleado como una hora atrás. «Vamos a llevarla adentro», decidió. «No podemos dejarla aquí». Con sumo cuidado, comenzó a devolver los documentos a la caja, ordenándolos tal como estaban. Ana lo ayudó en silencio. Los niños también colaboraron, aunque con menos entusiasmo que antes. La emoción inicial había sido reemplazada por una sensación de que algo importante, demasiado importante, había salido a la luz y ninguno sabía bien cómo manejarlo. Una vez en casa, colocaron la caja sobre la mesa del comedor, cubierta con un mantel de hule. Javier sacó un trapo limpio y comenzó a secar los bordes externos, quitando los restos de tierra seca y escamas de óxido. Ana trajo una taza de café, como si el calor de la bebida pudiera mitigar la tensión que crecía en el ambiente. Los niños, cansados, se quedaron mirando desde el sofá, intercambiando miradas sin hablar. Era como si, de pronto, su casa se hubiera llenado de algo nuevo, invisible pero presente. Un aire denso, cargado de presagios. «Mañana iré a hablar con mi madre», dijo Javier mientras pasaba la palma por la superficie de la caja. «Quizás ella sepa algo más». Ana asintió sin responder.
Sabía que la madre de Javier, aunque amable y correcta, era reservada con ciertos temas, especialmente con todo lo que tuviera que ver con la familia del padre de Javier, un hombre que había muerto cuando él era solo un niño. Poco se hablaba de aquel lado del linaje, mucho se ocultaba bajo silencios prolongados o frases esquivas. Sin embargo, si alguien podía arrojar luz sobre ese nombre, Francisco Ríos, era ella. Esa noche cenaron en silencio. Los niños, aunque no lo expresaron, sintieron el peso del cambio. La caja negra, aunque cerrada, parecía irradiar una especie de gravedad en el centro del hogar, como si su sola presencia hubiera alterado la atmósfera doméstica. Javier la cubrió con una manta antes de irse a dormir, como si eso pudiera neutralizar su efecto. Durante la madrugada, Ana despertó sobresaltada. Soñó que alguien tocaba la puerta con insistencia. Se levantó, caminó hasta el pasillo y se asomó a la sala. La caja seguía ahí, inmóvil, pero algo en ella, incluso en la penumbra, parecía observarla. Se acercó lentamente, como si esperara encontrarla abierta, pero no lo estaba. Aún así, el sueño le dejó una sensación de alarma que le impidió volver a dormirse por varias horas. A la mañana siguiente, Javier se levantó temprano, se duchó y salió rumbo al barrio de su madre. Llevaba una de las cartas en el bolsillo, la más antigua, con fecha de 1933. La caligrafía era impecable. Al llegar, su madre lo recibió con una sonrisa tibia, sin saber lo que él traía entre manos. Se sentaron en la cocina entre el aroma a café recién hecho y bizcochos de manteca, y él le mostró la carta sin decir una palabra. La mujer palideció al leer el nombre en el sobre. Su mano tembló ligeramente al devolverla. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz apagada. Los niños cavaban en el terreno detrás de casa. Estaba enterrada en una caja. Había muchas más cosas, fotos, cuadernos. Ella lo miró durante varios segundos, como si necesitara procesar cada sílaba. «Francisco Ríos no es un nombre que debas andar mencionando», dijo al fin. «Hay cosas que es mejor dejar donde están. ¿Quién fue? ¿Qué relación tenía con nuestro abuelo?». La mujer negó con la cabeza y se levantó. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. «Tu abuelo lloraba cada vez que hablaba de él. Y eso era raro en él, muy raro. Nunca me dijo toda la verdad, pero sé que había algo feo. Prometí no revolver eso, y tú deberías hacer lo mismo». Javier no insistió. Sabía leer entre líneas cuando su madre cerraba una conversación. Agradeció el café y se marchó con más preguntas que respuestas. Pero algo dentro de él ya había despertado. El silencio de su madre, más que una advertencia, era una confirmación. Lo que habían encontrado no era un simple vestigio de otro tiempo. Era una herida mal cerrada esperando ser comprendida. Y él, aunque aún no lo supiera del todo, no tenía intención de dejarla cerrada por más tiempo. Cuando regresó a casa, encontró a Ana revisando las fotos con delicadeza, como si cada una pudiera romperse al mínimo contacto. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba en calma, pero algo flotaba en el ambiente, algo que se había vuelto parte de su rutina. Ana lo miró a los ojos y le preguntó sin rodeos, «¿Vamos a seguir con esto?». Javier sin dudar respondió, «Sí, vamos a descubrir quién fue Francisco Ríos, cueste lo que cueste». Y así, sin ceremonias ni dramatismo, dieron el primer paso hacia un camino que los llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Porque los secretos, una vez expuestos al sol, ya no aceptan ser devueltos a la sombra. La caja negra, ahora instalada de forma casi simbólica sobre la mesa del comedor, se había convertido en el epicentro de todas las conversaciones en casa de Javier y Ana. A cada rato, alguno de los dos volvía a abrirla, como si esperara que el contenido cambiara, que apareciera una nueva pista no vista antes. Pero lo que estaba allí, inmutable y polvoriento, no dejaba de generar un eco sordo en su cotidianidad. Las fotografías, los cuadernos, las cartas y sobre todo, el nombre. Francisco Ríos. Javier dedicó las siguientes noches a revisar con paciencia los documentos. Separó las cartas por fecha, creó una cronología tentativa, clasificó los cuadernos y marcó con post-its los nombres que se repetían.
Cada línea leía como un susurro desde otro tiempo, como un testimonio silenciado que finalmente había encontrado oídos. Las primeras cartas, fechadas en 1931, hablaban de reuniones entre vecinos de Cuenca, preocupados por rumores de expropiaciones forzadas. Se mencionaban reuniones nocturnas, actas de compromiso y nombres, que, si bien no eran familiares para Javier, estaban repetidos con insistencia. En algunas cartas se hablaba de la necesidad de actuar antes de que lleguen con papeles firmados desde Madrid. Uno de los cuadernos, el más deteriorado pero también el más revelador, contenía anotaciones minuciosas. Francisco Ríos parecía haber llevado un registro detallado de las reuniones, acuerdos verbales, compra y venta de parcelas y una lista de propietarios de tierras en las zonas rurales de Cuenca. Al margen de muchas páginas se veían signos de urgencia, flechas, subrayados dobles, palabras como injusticia, alerta y silencio obligado. Era claro que Francisco no era un mero observador. Había estado en el centro de algo importante, quizás clandestino, que afectaba a decenas de familias. Uno de los nombres anotados una y otra vez en los márgenes de los textos era el de Benigno Gascón. Javier buscó en Internet. No tardó mucho en encontrar una nota en un periódico local de 1994. El tal Gascón había sido un importante empresario de la región, vinculado con la expansión de terrenos industriales y agrícolas en las décadas del 60 y 70. Había muerto en 1998 y su familia seguía siendo influyente en la región. Lo inquietante era que en los papeles de Francisco su nombre aparecía con frecuencia junto a frases como chantaje al alcalde, firma, forzada y en una ocasión compra de silencio por 10.000 pesetas. La conexión entre ambos parecía haber sido tensa, por no decir conflictiva. Javier tomó nota mental de cada detalle. Ana, aunque aún reservada, comenzó a involucrarse también. Revisó las fotografías con especial atención. En una de ellas, encontró algo que la dejó helada. Un niño, de unos 6 años, con el rostro muy similar al de su hijo Pablo. No era una semejanza leve, sino una de esas coincidencias que perturban por su exactitud. Llamó a Javier de inmediato. «Mira esto. ¿No es idéntico a Pablo?» Javier tomó la foto. El niño estaba en brazos de un hombre que parecía ser Francisco Ríos, por la coincidencia con otra fotografía donde sí se lo nombraba en el reverso. Era imposible saber si era su hijo, su sobrino o alguien bajo su cuidado, pero la similitud con Pablo era escalofriante. «Esto es», dijo Javier sin poder completar la frase. «¿Crees que podría ser un antepasado nuestro?» «No sé, Ana, pero algo me dice que sí, todo esto no puede ser coincidencia». En otra de las cartas Javier halló la prueba que comenzaba a confirmar esa intuición. Era una misiva sin fecha visible, escrita en tinta azul, más cuidada que las otras donde Francisco se dirigía a alguien llamado Antonio, a quien llamaba hermano. Hablaba de sus temores ante una posible desaparición. Escribía que si le pasaba algo, todo lo que sabía quedaría registrado y escondido, y que algún día, tal vez sus propios nietos o bisnietos lo encontrarían. «A mis descendientes», escribía, «les dejo esta verdad como herencia, que no olviden que luchar por justicia también es un acto de amor». Javier leyó esa frase en voz alta. Ana, de pie junto a él, se llevó la mano al pecho. Esto es para ti», dijo en voz baja. «Para nosotros». Javier asintió. Las piezas comenzaban a encajar de forma inquietante. Si Francisco había sido su bisabuelo, entonces lo que contenía esa caja era más que un registro histórico. Era una herencia oculta, un legado enterrado que finalmente había sido desenterrado por sus propios tataranietos. Y no por casualidad, sino como parte de una historia que los había alcanzado por fin. Las fotografías, cuando fueron dispuestas cronológicamente, mostraban una evolución. En las primeras, Francisco aparecía sonriente, rodeado de gente. En las últimas, su rostro era más duro, más tenso. Algunas imágenes lo mostraban junto a otros hombres que llevaban brazaletes negros, posiblemente milicianos. Una de ellas, la más borrosa,
lo mostraba frente a lo que parecía una fosa, con documentos en la mano y un grupo de personas detrás. Nadie sonreía, nadie miraba a cámara. El contexto era sombrío. Javier comenzó a sospechar que esos papeles podían contener información sobre desapariciones, apropiación de tierras e incluso asesinatos durante los primeros años de la guerra civil. Si era cierto, si ese cuaderno con nombres, coordenadas y fechas era auténtico, estaban ante una pieza clave de la historia local, una que muchos quizás preferirían olvidar. Esa noche, mientras los niños dormían, Javier y Ana se quedaron hasta tarde leyendo. Ana preparó té. Javier llenó una libreta entera con apuntes. A las 3 de la madrugada, cuando ya no podían con el sueño, Javier dijo algo que selló la dirección de los días venideros. Mañana iré al archivo histórico de la ciudad. Necesito saber si este nombre, Francisco Ríos, aparece en algún registro oficial. Quizás Clara, la joven archivista que conocí una vez cuando arreglé su moto, pueda ayudarme. Ana no respondió de inmediato. Miró el cuaderno, luego la caja, luego a Javier. Solo prométeme que si esto se vuelve peligroso, lo dejaremos. No quiero que nada les pase a los niños. Te lo prometo, respondió él, aunque algo en su voz delataba que su decisión ya estaba tomada. La caja bajo la manta seguía allí, pero ya no era un simple objeto. Era un portal, un nodo donde convergían décadas de secretos, nombres olvidados, dolor callado. Y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sabían que desde el momento en que Marcos y Pablo la descubrieron, ya no había marcha atrás. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa sobre Cuenca, como si la propia ciudad presintiera que algo del pasado, cuidadosamente silenciado durante décadas, estaba a punto de ser desenterrado más allá de la tierra física. Javier, con la carta de Francisco Ríos aún doblada en el bolsillo interior de su chaqueta, caminó hacia la casa de su madre con pasos firmes. Sentía que esa conversación era inevitable. Había algo allí, enterrado no solo en papeles, sino también en miradas esquivas, en historias nunca contadas, en omisiones cuidadosamente cultivadas dentro de su familia. La madre de Javier, Carmen, vivía sola en una pequeña vivienda dentro del casco antiguo. Viuda hacía más de 10 años. Había levantado a su hijo con firmeza, pero también con una reserva emocional que Javier siempre había sentido, aunque nunca supo nombrar. Al llegar, fue recibido con su habitual calidez silenciosa, y tras los saludos de rigor, ambos se sentaron en la cocina. Carmen puso agua a hervir para el té, mientras Javier extraía lentamente la carta doblada y la dejaba sobre la mesa entre los dos. ¿Reconoces este nombre?, preguntó sin adornos, señalando el sobre. Carmen ni siquiera lo tocó. Sus ojos, pequeños pero agudos, se fijaron en las letras que decían Francisco Ríos, y su expresión cambió de inmediato. Algo entre dolor y una antigua alarma se asomó en su rostro. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó en voz baja, sin dejar de mirar el papel. Los niños lo encontraron en el terreno detrás de casa. Había una caja. Dentro, fotos, cuadernos, muchas cartas. Este nombre se repite una y otra vez. El silencio se instaló como un tercero en la conversación. Carmen se sentó despacio, como si el peso de esa revelación hubiera afectado también su cuerpo. Miró por la ventana durante varios segundos antes de hablar. Francisco Ríos fue alguien muy importante para tu abuelo, pero también fue motivo de su mayor tristeza. Yo era joven cuando escuché ese nombre por primera vez. Recuerdo a mi padre, tu abuelo, mencionar a Francisco con lágrimas. Eso no era común en él. No era un hombre que llorara. Siempre evitó explicarme quién era exactamente, pero lo poco que sé es que estuvieron muy unidos durante los años antes de la guerra. Y después Francisco desapareció. Javier escuchaba con atención, como si cada palabra que su madre decía tuviera el poder de reconstruir algo olvidado. ¿Desapareció? Sí, sin dejar rastro. Tu abuelo buscó durante años. Fue a archivos, habló con viejos amigos, preguntó en parroquias, incluso viajó a Valencia una vez porque alguien dijo haberlo visto allí. Pero nunca halló nada, solo rumores.
y nunca más volvió a pronunciar su nombre. ¿Crees que podría ser nuestro pariente? ¿Bisabuelo, quizás? Carmen se removió en su asiento. No era una mujer que especulara sin base, pero ese nombre parecía tener un eco demasiado íntimo. No lo sé, pero si fue tu bisabuelo, si lo fue, entonces alguien decidió borrar su existencia, o al menos esconderla. En las cartas se habla de apropiaciones ilegales, de nombres conocidos. Francisco parece haber documentado todo. Los ojos de Carmen se endurecieron ligeramente. Entonces, cuidado, hijo. Hay historias que no desaparecen por casualidad. A veces, cuando el silencio se impone sobre algo, es porque hay personas muy poderosas interesadas en que así sea. ¿Tú sabías algo de esto? Sabía que tu abuelo guardaba una caja, pero no sé qué contenía. Murió sin decirme dónde la escondió. Me pidió que no removiera el pasado, que lo dejara dormir. Javier tragó saliva. Comprendía en ese momento que lo que habían encontrado no era solo un legado familiar, sino una llave para abrir una puerta que muchos preferían mantener cerrada. Esa tarde, al regresar a casa, volvió a abrir la caja con manos más conscientes de lo que sostenía. Ana, que lo esperaba sentada en el sofá, percibió en su rostro un cambio. ¿Te dijo algo tu madre? Sí, que mi abuelo lloraba por Francisco, que lo buscó durante años, que lo hicieron desaparecer. ¿Y ahora qué? Ahora hay que saber por qué y por quién. Entre los documentos, Javier comenzó a prestar especial atención a las cartas que llevaban el membrete de una notaría de Cuenca. Había dos, fechadas en 1936, donde se discutía la legalidad de una expropiación en un sector de la ciudad que, curiosamente, coincidía con la zona donde ahora se encontraba su propia casa. Las cartas hablaban de un lote entregado bajo presión a una empresa constructora, cuyo nombre estaba tachado en una de las copias, como si alguien hubiera querido ocultarlo a último momento. Javier acercó la hoja a la lámpara. Con esfuerzo, distinguió el nombre debajo del trazo negro: Hermanos Gascón e Hijos. Ese apellido ya lo había visto en los cuadernos. Era el mismo del empresario que aparecía relacionado con compras irregulares, chantajes y hasta amenazas. Estaba claro que Francisco había intentado frenar esa expansión empresarial sobre tierras de campesinos y pequeños propietarios, y al hacerlo, probablemente se había convertido en objetivo. Este tipo, Gascón, su familia aún tiene poder, dijo Javier en voz baja. Ana lo miró con una mezcla de admiración y miedo. No hagas nada impulsivo. Si esta gente aún tiene influencia, pueden hacernos daño. Lo sé, pero si Francisco Ríos fue uno de los nuestros, no voy a dejar que su historia se pierda. Él arriesgó todo para dejar esto guardado. No puedo traicionar eso. Esa noche, mientras Ana dormía y los niños descansaban en sus cuartos, Javier volvió a leer las cartas con más cuidado. Encontró una escrita en tono más personal, casi desesperado, donde Francisco confesaba tener miedo. Hablaba de hombres que me siguen, de noches en vela, de una amenaza en la puerta. Decía que si algo le pasaba no dejaría hijos solos, que su linaje sabría algún día la verdad. Javier cerró la carta con las manos temblorosas. Por primera vez en su vida, sentía que una parte de su identidad se estaba revelando de forma inesperada, no a través de relatos familiares o fotografías enmarcadas, sino desde el corazón de un hombre que había escrito esas palabras décadas atrás con miedo, con amor, con la esperanza de que alguien como él, mucho tiempo después, encontrara el valor de escuchar. Javier había pasado los últimos días sumido en un estado entre la obsesión y la determinación. Desde que su madre le confirmara que Francisco Ríos fue alguien significativo en la vida de su abuelo, posiblemente un pariente directo, su sentido de pertenencia se vio trastocado. Sentía que algo fundamental sobre su historia familiar había sido deliberadamente omitido, arrancado de raíz y soterrado en silencio. Pero ahora que el contenido de aquella caja negra había salido a la luz, las piezas de un rompecabezas olvidado comenzaban a adquirir forma. Y entre todos los documentos, hubo uno que captó su atención con especial intensidad: un mapa. No era un plano cualquiera, dibujado a mano sobre papel de estraza,
Mostraba los alrededores de Cuenca en detalle, con caminos de tierra, referencias topográficas y marcas rojas en lugares específicos. En la parte superior del mapa, una leyenda decía: registros ocultos, cuidado al excavar. A su lado la fecha 1937. Lo más inquietante era la precisión. Algunos de los puntos señalados coincidían con zonas que Javier conocía bien. La vieja cantera abandonada al sur, el bosque de pinos detrás del antiguo molino e incluso una parcela próxima al cementerio municipal. Lugares aparentemente inconexos, pero que, vistos en conjunto, sugerían un patrón. Francisco no había dejado al azar esas marcas. Eran coordenadas, pistas trazadas con la intención de ser seguidas. Javier extendió el mapa sobre la mesa del comedor y tomó un cuaderno para comenzar a registrar cada una de las localizaciones. Comparó el dibujo con mapas actuales de la ciudad y marcó las diferencias, anotando todo con meticulosidad. En BIM, uno de los bordes del mapa, casi oculto por una mancha de humedad, se alcanzaba a leer una frase en letra pequeña: aquí enterraron los archivos del registro de tierras. Era una declaración directa, sin ambigüedades. Eso explicaría por qué tantas propiedades cambiaron de manos durante y después de la guerra sin dejar rastros documentales. Si los archivos originales fueron escondidos o destruidos, cualquier nueva documentación impuesta por las autoridades de entonces habría tenido vía libre para legitimar apropiaciones ilegales. Ana, al verlo tan absorto, se acercó en 1990. Silencio. ¿Eso es lo que creo que es?, preguntó mientras señalaba una de las marcas cerca del arroyo seco. Sí. Según el mapa, ahí habría documentos enterrados. Si aún están allí, podrían ser pruebas que validen todo lo que Francisco registró en sus diarios. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir, mañana. No puedo quedarme de brazos cruzados, no después de haber visto esto. Ana no protestó, aunque seguía temiendo por la seguridad de su familia. Entendía que Javier no podía dejar ese asunto sin resolver. Era una deuda con su historia, con su sangre. A la mañana siguiente, Javier preparó una mochila con herramientas básicas: guantes, linterna, una pequeña pala de jardinería y una botella de agua. Copió el mapa a mano para no llevar el original y se dirigió al primer punto marcado: la cantera abandonada. Llegó pasadas las 10 en punto de la mañana. El sol ya empezaba a calentar con fuerza, y el terreno, seco y cubierto de piedras sueltas, ofrecía poca comodidad para trabajar. Escogió una zona donde el mapa indicaba con una cruz grande y comenzó a remover tierra con cuidado. Durante más de una hora no encontró nada. Se sentó a descansar bajo la sombra de una roca y contempló el paisaje, tratando de encontrar alguna señal, algo que hubiera pasado por alto. Entonces, un detalle atrajo su atención: una formación de piedras, dispuestas en un círculo imperfecto, medio cubiertas por la maleza. Se levantó de inmediato y caminó hacia allí. Al comenzar a retirar las piedras una a una, sintió que algo bajo sus pies crujía con un sonido hueco. Cavó con más rapidez, quitando capas de tierra endurecida hasta encontrar una tapa de madera podrida. La removió y, para su asombro, descubrió un pequeño cofre metálico, sellado con una cerradura oxidada. Lo cargó hasta su coche sin abrirlo. No quiso hacerlo allí, expuesto. Ya en casa, con Ana a su lado, forzó la cerradura con un destornillador. Dentro, encontró un fajo de documentos protegidos por un envoltorio de tela gruesa. Al desplegarlos, el aire pareció volverse más denso. Eran copias del registro original de tierras de Cuenca, con firmas oficiales, sellos del ayuntamiento y anotaciones que confirmaban decenas de propiedades a nombre de campesinos, pequeños comerciantes y familias que, según los registros actuales, jamás fueron propietarias de nada. Javier no podía creer lo que tenía entre manos. Las fechas coincidían con los años previos al estallido de la guerra. Las propiedades, muchas de ellas hoy en manos de grandes familias empresariales, figuraban en esos documentos como pertenecientes a otras personas, cuyos apellidos ya no aparecían en ningún otro lado. Francisco Ríos no solo había preservado esa información, la había protegido con un sistema meticuloso, casi clandestino,
para que resistiera el paso del tiempo. Javier volvió a revisar los nombres. Algunos coincidían con los del cuaderno, que ya había leído. Había una lógica, un patrón. A cada nombre le correspondía una historia de desplazamiento, de pérdida, de desaparición incluso. Si todo aquello salía a la luz, podía representar un escándalo sin precedentes para Cuenca y también un punto de inflexión en la reconstrucción de la memoria histórica. Esa noche, Ana y él discutieron sobre los siguientes pasos. No podían simplemente quedarse con esa información, pero tampoco podían acudir a cualquiera. Necesitaban alguien que entendiera el valor de esos papeles. Fue entonces cuando Javier recordó a Clara, la archivista que había conocido un par de años atrás, cuando le arregló su motocicleta. Recordaba que ella hablaba apasionadamente sobre historia, archivos perdidos y el valor de la verdad documental. «Voy a ir a verla mañana, quizás pueda ayudarnos», dijo Javier. «¿Confías en ella?» «No sé si es una cuestión de confianza, pero sé que sabe leer estos documentos y sé que no se asusta fácilmente». Ana asintió. Su rostro mostraba preocupación, pero también algo nuevo: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Javier caminar con un propósito profundo, no solo por curiosidad ni por capricho. Era un hombre que había encontrado una verdad silenciada y que no podía mirar hacia otro lado. Antes de dormir, Javier volvió a repasar el mapa. Había al menos 3 puntos más por investigar. Si cada uno de ellos contenía algo semejante, entonces Francisco Ríos no solo había anticipado la necesidad de preservar la memoria, había diseñado una red de escondites capaces de resistir el olvido, la censura y el miedo. Un sistema de archivo clandestino que, décadas después, emergía como un acto de justicia demorada. Y ahora era responsabilidad de Javier, descendiente, directo o no, completar lo que su bisabuelo había comenzado. La mañana que Javier decidió ir al Archivo Histórico Municipal de Cuenca, el cielo amaneció nublado, con una luz pálida que parecía contener la respiración del día. Se había preparado con antelación. Colocó los documentos hallados en la caja de metal dentro de una carpeta de cartón reforzado, junto con el mapa dibujado por Francisco Ríos y algunas copias de las cartas más reveladoras. Quería proteger los originales, pues entendía que ahora tenían un valor incalculable, no solo personal sino también histórico. Ana lo despidió en la puerta con una mirada mezcla de advertencia y confianza. Sabía que lo que Javier estaba a punto de hacer iba más allá de una simple consulta documental. Estaba dispuesto a confrontar estructuras que llevaban décadas asentadas sobre el olvido. El edificio del archivo estaba ubicado en una antigua casona de piedra, reformada hacía pocos años. Javier tocó el timbre con cierto nerviosismo y, al poco rato, fue recibido por Clara, una mujer de unos 30 años, de gafas redondas, cabello rizado recogido con descuido y mirada atenta. Ella lo reconoció al instante. «Javier, ¿cuánto tiempo? ¿Aún sigues reparando motos?» «Menos que antes», respondió mostrando una sonrisa nerviosa. «Ahora estoy buscando verdades enterradas». La frase, dicha sin ironía, atrajo de inmediato la atención de Clara. Lo invitó a pasar a una pequeña sala lateral donde solía revisar donaciones privadas y material de difícil clasificación. Javier colocó los documentos sobre la mesa sin decir palabra. Clara observó primero la carpeta, luego el contenido. Cuando comenzó a leer, su expresión cambió lentamente de interés a asombro. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó sin apartar la vista de los papeles. «Estaba enterrado, literalmente. Mis hijos la encontraron. Era una caja metálica con todo esto dentro. Lo que ves ahí es solo una parte». Clara tomó una de las hojas más deterioradas y la sostuvo con sumo cuidado. Era un registro de propiedad firmado en 1935 con un sello que ella reconoció de inmediato como auténtico. Estaba dirigido a un tal Gregorio Alcázar, un pequeño agricultor de la zona sur de Cuenca, cuya parcela, según el documento, había sido legalmente reconocida por el ayuntamiento. Clara frunció el ceño. Este hombre, según los archivos actuales, jamás tuvo tierras. Lo echaron por falta de papeles, y esa misma zona terminó en manos de una constructora en los años 40.
Esta hoja contradice completamente esa versión. Javier asintió. Dejó que Clara siguiera revisando, en silencio. Cuando llegó a las cartas en las que se mencionaban nombres como Benigno Gascón y Ramón Escribano, Clara levantó la vista. ¿Sabes quiénes son estas personas? Gascón fue un empresario local muy influyente, y Ramón Escribano fue alcalde durante la posguerra. Según lo que leí, ambos estaban implicados en apropiaciones de terrenos. Francisco Ríos los menciona como autores intelectuales de fraudes masivos. Eso es grave, dijo Clara bajando la voz. No son solo nombres históricos. Los descendientes de esos hombres aún tienen mucho poder en la región. Empresas, propiedades, cargos políticos. Si esto se hace público... No busco escándalo, interrumpió Javier. Solo quiero saber la verdad. Francisco Ríos lo dejó todo documentado para que alguien lo encontrara. No puedo ignorarlo. Clara volvió a leer en silencio por unos minutos. Luego cerró la carpeta con cuidado y lo miró fijamente. Esto que traes aquí es dinamita, pero también puede ser justicia. Dame unos días para cotejar lo que tengo en el archivo. Hay registros que no están digitalizados, y si algunos de estos documentos concuerdan con los archivos ocultos, podríamos tener una validación irrefutable. Javier se despidió con un apretón de manos firme. En el camino de regreso, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había entregado los papeles a alguien capacitado, alguien que comprendía la magnitud de lo descubierto. Pero también sabía que estaba tocando fibras profundas, removiendo nombres que llevaban generaciones, protegiendo su legado con dinero e influencia. Esa misma noche, mientras cenaban en familia, recibió una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela. ¿Javier Martínez? Sí. ¿Quién habla? Un amigo, dijo la voz al otro lado, grave, sin titubeos. Le aconsejo dejar en paz lo que encontró. Algunos nombres deben permanecer en el pasado. No quiere meterse con personas que no olvidan. La llamada se cortó de inmediato. Javier se quedó con el móvil en la mano sin moverse. Ana lo miró desde la cocina. ¿Todo bien? Javier dudó unos segundos, luego asintió. Todo bien, solo una llamada equivocada. Pero en su pecho ya crecía una certeza incómoda. Lo estaban observando. Tal vez alguien del ayuntamiento, quizás algún descendiente de los nombres en los documentos, había sabido de su visita al archivo. La información, en lugares como Cuenca, siempre encuentra manera de circular silenciosa, disfrazada de rumor. 2 días después, Clara lo llamó de vuelta. Su tono era de urgencia. Javier, necesito verte. He comparado varios de los documentos que me diste con los archivos del ayuntamiento. Hay coincidencias exactas en las firmas, en los sellos, pero lo más sorprendente es que algunas de esas propiedades aparecen borradas en los registros oficiales posteriores a 1939. Es como si alguien hubiera reescrito la historia desde cero. ¿Qué significa eso? Que Francisco tenía razón. Alguien alteró los archivos municipales para legalizar un saqueo sistemático, y lo hizo con el aval de las autoridades de entonces. Javier colgó con el corazón acelerado. La dimensión del descubrimiento crecía con cada paso. No se trataba solo de reivindicar el nombre de un antepasado, estaba enfrentando una estructura de impunidad que, aunque vestida de legalidad, tenía raíces profundas en la injusticia. Sabía que debía ser prudente, pero también sabía que ya no había vuelta atrás, porque lo que había comenzado como una excavación inocente de sus hijos, ahora se convertía en una batalla por la memoria, por el derecho a conocer lo que otros, durante décadas, habían hecho lo posible por enterrar. Después de la conversación con Clara, Javier no volvió a dormir tranquilo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía que la ciudad entera lo observaba, como si las paredes mismas de Cuenca estuvieran al tanto de lo que él sabía y se alzaran en un silencio amenazante. Sin embargo, el miedo no logró anular su determinación. En vez de retroceder, lo empujó hacia adelante. Si alguien había intentado borrar la existencia de Francisco Ríos y encubrir todo lo que sus documentos revelaban, entonces ahora él, Javier, tenía la obligación de dar un paso al frente y continuar el trabajo que su bisabuelo había comenzado. No por heroísmo, sino por dignidad.
Durante las semanas siguientes, Javier reorganizó su rutina por completo. Se levantaba al amanecer, preparaba a los niños para la escuela y en cuanto Ana salía para su trabajo de limpieza, él se dirigía con su libreta a los puntos marcados en el mapa de Francisco. Algunos estaban lejos del casco urbano, otros en propiedades privadas que habían sido vendidas o reformadas, pero casi todos eran accesibles si uno sabía cómo moverse sin llamar la atención. Javier caminaba durante horas, tomaba fotos, anotaba detalles, hablaba con vecinos antiguos, muchos de los cuales recordaban historias sueltas, nombres vagos, fragmentos de una época marcada por el miedo. Uno de esos días visitó una casa deteriorada en las afueras del barrio San Antón. Tocó la puerta con nerviosismo. Le abrió una anciana, delgada y encorvada, que lo miró con desconfianza hasta que él pronunció el nombre de Francisco Ríos. Entonces, la expresión de ella cambió. Lo invitó a entrar sin decir palabra. La sala estaba decorada con fotos antiguas, algunas en sepia, otras descoloridas por el tiempo. La mujer, que se llamaba Teresa, se sentó en un sillón tapizado con una manta de lana y comenzó a hablar como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía décadas. Francisco era un hombre recto, dijo. Tenía enemigos porque decía la verdad. En esos tiempos, decir la verdad era como firmar tu sentencia. ¿Lo conoció personalmente? Vivía a 2 calles de aquí. Mi padre iba a las reuniones clandestinas donde él hablaba. Recuerdo que una noche llegaron unos hombres armados. Desde entonces, nadie volvió a ver a Francisco. Dicen que lo mataron y lo enterraron en una fosa sin nombre. Pero mi padre siempre creyó que aún estaba vivo, que logró escapar. Aunque nunca volvió. Javier escuchó cada palabra con el corazón apretado. Al irse, Teresa le entregó una foto guardada en un libro de cocina. En ella se veía un grupo de hombres reunidos en una mesa de madera con papeles y mapas. Uno de ellos era sin duda Francisco. Tenía el mismo rostro que aparecía en otras fotos de la caja, pero aquí lucía concentrado, decidido, como si estuviera trazando un plan de resistencia. Esa imagen se convirtió en un símbolo para Javier. La guardó en su cartera y la llevaba consigo a todos lados. Con cada visita, con cada testimonio recogido, la figura de Francisco Ríos se hacía más nítida. No había sido un hombre cualquiera. Era un líder, un organizador, un hombre que intentó impedir, con palabras y documentos, lo que luego se llevaría a cabo con violencia y legalismos fabricados. Su nombre no figuraba en los libros de historia de Cuenca, pero estaba presente en la memoria de quienes vivieron aquella época con ojos abiertos. Javier también comenzó a buscar en archivos hemerográficos, visitó bibliotecas, consultó microfilmes, leyó artículos de periódicos locales publicados entre 1935 y 1940. En uno de ellos encontró una pequeña nota, casi oculta entre anuncios y reseñas culturales. El titular decía reunión interrumpida en el barrio de las Tenerías. No mencionaba nombres, pero sí describía una irrupción policial en una finca donde se encontraban reunidos varios vecinos para discutir temas de propiedad comunal. El artículo fue publicado apenas 2 semanas antes de la desaparición de Francisco. Era una prueba más de que su accionar había incomodado a personas poderosas. Sin embargo, no todo era información. Javier también empezó a recibir señales de advertencia. Una tarde, al regresar a casa, encontró que la bicicleta que usaba para desplazarse por la ciudad había sido arrojada al canal. Los frenos estaban cortados, el cuadro doblado. No había testigos ni mensajes, solo un hecho brutal pero claro. Ana, al enterarse, se asustó. Le pidió que dejara todo, que pensara en los niños. Pero Javier, aunque perturbado, no dio marcha atrás. Sabía que si estaban intentando intimidarlo, era porque se acercaba a algo importante, algo que aún se mantenía oculto bajo capas de tiempo y silencio. Con ayuda de Clara, decidió digitalizar todos los documentos y fotos encontrados. Crearon copias de seguridad en varios dispositivos, los almacenaron en nubes con contraseñas y hasta enviaron versiones encriptadas a un contacto de Clara en Madrid,
un historiador especializado en represión franquista que había trabajado con archivos desclasificados del Ministerio de Defensa. Era una forma de proteger la información, de asegurar que, si algo les ocurría, el material no se perdería. Clara, además, comenzó a redactar un informe preliminar, cruzando datos de los documentos de Francisco con archivos oficiales y testimonios recogidos por Javier. Cada nueva coincidencia reforzaba la hipótesis de que Francisco había sido eliminado por su labor de denuncia y resistencia. Una noche, Javier organizó en su casa una pequeña reunión con 3 personas clave. Clara, un profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, y un abogado de Derechos Humanos, que trabajaba con causas de memoria histórica. Les mostró los documentos, el mapa, las fotos. Les habló de las amenazas, de la resistencia de algunas personas a colaborar. Lo escucharon en silencio, conscientes del valor de lo que había en juego. Al final del encuentro, el profesor se levantó, se acercó a Javier y le dijo: «Lo que tienes aquí no solo es historia, es verdad no contada. Y la verdad, cuando se dice con pruebas, puede cambiar la forma en que una comunidad se ve a sí misma». Javier, por primera vez, sintió que no estaba solo, que lo que hacía tenía eco en otros, que existían redes de personas dispuestas a reconstruir aquello que tantos quisieron destruir. Desde esa noche, comenzó a planear algo más ambicioso. No solo quería revelar los documentos, quería contar la historia de Francisco Ríos en público, en voz alta, con pruebas y nombres, porque entendía que, al hacerlo, no solo le daba justicia a su bisabuelo, le daba voz a todos aquellos que, como él, fueron silenciados por décadas. Y en esa determinación, encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante, pese al miedo, pese a las amenazas, pese a todo lo que estaba por venir, porque sabía que no podía volver atrás, porque entendía, más que nunca, que cuando la verdad sale a la luz, ya no hay sombra que la contenga. Los días posteriores a la reunión en casa de Javier adquirieron un ritmo extraño. Había una tensión latente en el ambiente, como si las calles de Cuenca respiraran con cautela. Javier, Ana, Clara y los demás implicados en la investigación sabían que el paso siguiente sería decisivo, pero también peligroso. Lo que estaba en sus manos no era apenas una recopilación de documentos antiguos. Era la reconstrucción meticulosa de una verdad que había sido deliberadamente enterrada por quienes, generación tras generación, se beneficiaron de ese olvido. Era imposible que esa verdad saliera a la luz sin consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, comenzaron a manifestarse. La primera señal fue sutil, pero clara. Javier publicó un mensaje en una red social donde contaba, sin muchos detalles, que estaba trabajando en una investigación sobre la expropiación de tierras durante la Guerra Civil y la posguerra. No mencionó nombres ni mostró documentos. Apenas dijo que pronto contaría una historia que debía ser escuchada. La publicación se volvió viral en pocos días. Muchos compartieron, otros comentaron con entusiasmo. Algunos recordaban vagamente historias parecidas de sus propios abuelos o bisabuelos. Pero en medio del apoyo, también surgieron las sombras. Mensajes anónimos comenzaron a llegarle por privado. Algunos eran vagos. «Deja eso. No sabes con quién te estás metiendo. No remuevas el pasado». Otros eran más explícitos. «Tus hijos no merecen sufrir por tus errores. Los muertos están bien como están, no los desentierres». Javier no respondió a ninguno. Guardó capturas de pantalla y las mostró a Clara y al abogado que lo asesoraba, quien le recomendó hacer una denuncia formal. Pero Javier sabía que esa clase de amenazas rara vez se hacían realidad de forma directa. Su verdadero objetivo no era causar daño físico, sino psicológico. Inyectar miedo, provocar la duda, y por momentos lo lograban. Ana fue la primera en sentirlo con más fuerza. Una tarde, al salir del supermercado, notó que alguien la seguía. No había pruebas, solo una intuición, una sensación persistente de que alguien la observaba. Apuró el paso, miró hacia atrás y no vio a nadie. Pero el miedo ya se había instalado. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue cerrar todas las ventanas.
Esa noche pidió a Javier que reconsiderara todo, que se detuviera, que pensara en Marcos y Pablo, que pensara en ella. No quiero convertirme en otra historia trágica, Javier. No quiero que nuestros hijos crezcan con miedo. No puedo más con esta ansiedad, dijo con los ojos vidriosos. Javier la abrazó sin decir nada durante largo tiempo. Quería calmarla, pero no podía ofrecerle garantías. Sabía que su familia estaba en riesgo, pero también sabía que dar marcha atrás no los protegería de verdad. Quien les había enviado esas amenazas ya los había marcado, y rendirse ahora solo demostraría que funcionaba. Sin embargo, esa noche durmió con una duda punzante en el pecho. No por él, sino por ella, por sus hijos, por todo lo que podría perder si seguía adelante. Al día siguiente, mientras caminaba rumbo al trabajo, notó que un coche lo seguía por varias calles. No tenía pruebas, pero lo sintió. Dobló esquinas, cambió de ritmo, fingió entrar en una tienda, y el coche desapareció. No lo volvió a ver, pero su corazón no dejó de latir con fuerza durante horas. Fue entonces que comprendió que la presión no era simbólica, era real. Alguien quería que abandonara la búsqueda y estaba dispuesto a asustarlo lo suficiente para lograrlo. Esa misma tarde, Clara le escribió un mensaje corto. Necesitamos hablar, urgente. Se encontraron en un bar discreto, lejos del centro. Ella llegó con rostro tenso, los ojos brillando de alerta. Revisando los archivos antiguos, descubrí algo que no esperaba, dijo. Los documentos de Francisco no solo contradicen los registros oficiales actuales, algunos directamente desaparecieron de los archivos. Es decir, deberían estar, pero ya no están. He hablado con un colega del Archivo Nacional y le pasó lo mismo. Los nombres vinculados a la familia Gascón han sido sistemáticamente eliminados o modificados en los registros de la época. Lo que tenemos en las manos es literalmente lo único que queda de esa verdad. Entonces es más grande de lo que pensábamos, respondió Javier con voz baja. Mucho más. Y eso significa que hay gente que no va a permitir que esto se exponga fácilmente. Ya se han dado cuenta de que estamos muy cerca. Javier cerró los ojos por un momento. El peso de lo que había empezado lo aplastaba lentamente. No era periodista, ni activista, ni historiador. Era un mecánico, un padre de familia, un hombre común que había tropezado con una verdad enorme. Pero ya no podía fingir que no la conocía. No podía volver atrás. Decidió entonces cambiar de estrategia. En lugar de seguir trabajando en silencio, comenzó a buscar aliados. Habló con un colectivo de memoria histórica de Valencia, que se mostró dispuesto a ayudar con asesoría legal y difusión. Contactó con periodistas independientes, con profesores universitarios, con descendientes de víctimas de la represión. Compartió parte de la información, siempre con cuidado. No confiaba en nadie por completo, pero entendía que, si algo le pasaba, la historia debía sobrevivir. El abogado le recomendó que registrara oficialmente los documentos como hallazgo de interés patrimonial. Eso implicaba cierto reconocimiento estatal y, en teoría, una protección legal. Javier inició los trámites, aunque sabía que eso también haría más visible lo que tenía entre manos. Cada paso que daba lo colocaba más en el foco de quienes querían silenciarlo. Una noche, encontró un sobre sin remitente en la entrada de su casa. Dentro, una sola hoja, una fotocopia de una carta escrita por Francisco Ríos, pero que él no había visto antes. En ella, Francisco relataba que había sido traicionado por alguien cercano, que había confiado en una persona equivocada. La última frase era inquietante. No todos los que callan lo hacen por miedo. Algunos lo hacen porque ya han sido comprados. Javier miró a su alrededor. Buscó cámaras, vecinos, cualquier indicio de quién pudo haber dejado ese sobre. Nada, solo el viento frío de la madrugada, el sonido de un perro ladrando a lo lejos y el eco ineludible de una advertencia que parecía venir directamente desde el pasado. La presión aumentaba. Las sombras se movían con más precisión. Pero Javier también sentía que algo estaba por cambiar, que la historia que se escondía detrás de la caja negra ya no era solo suya. Había tocado una fibra profunda, había despertado memorias dormidas,
había encendido la chispa de una verdad que ya no podía ser ignorada. Y aunque el miedo seguía presente, ya no caminaba solo. La historia de Francisco Ríos empezaba, finalmente, a encontrar quien la contara. Los días se volvían más densos, casi como si el aire cargado de rumores y tensiones pudiera cortarse con una navaja. Cuenca ya no era simplemente la ciudad donde Javier había nacido y vivido toda su vida. Ahora era el escenario de una historia que había permanecido enterrada no solo en la tierra seca del barrio, sino en los archivos manipulados, en las miradas esquivas de algunos vecinos, en los silencios heredados de generación en generación. Era una ciudad que, bajo su aparente normalidad, escondía las cicatrices de una guerra que muchos aún fingían haber olvidado. Fue Clara quien, tras días de revisar archivos e intercambiar correspondencia con historiadores especializados, lo llamó una tarde con una voz que no dejaba lugar a dudas. Había encontrado algo crucial. Se citaron en el archivo, esta vez en 1900, una sala privada, lejos de oídos curiosos. Ella llegó con una carpeta que no quiso abrir hasta que estuvieron completamente solos. Entonces, sin rodeos, colocó frente a Javier una serie de documentos fotocopiados, con anotaciones a mano en los márgenes. Javier dijo, necesitas ver esto, no es solo historia, es tu historia. Literalmente. El primer documento era un acta de nacimiento, datada en 1920, perteneciente a un hombre llamado Francisco Ríos Esteban. En la parte inferior constaban los nombres de sus padres, lugar de nacimiento, Cuenca, y un número de registro. El siguiente papel era aún más impactante. Un certificado de matrimonio entre Francisco Ríos y una mujer llamada Magdalena Campos, celebrado en 1932. Clara pasó la hoja y mostró una partida de nacimiento fechada en 1933. El nombre del recién nacido era Antonio Ríos Campos. Javier lo leyó una y otra vez. Antonio. Ese era el nombre de su abuelo, el padre de su madre, que había muerto cuando él era niño, sin dejar nunca muy claro su pasado. Siempre dijo haber sido huérfano, criado por una tía en Valencia después de la guerra. Nunca hablaba de sus orígenes en Cuenca. Nunca mencionó un padre, mucho menos a alguien llamado Francisco. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás segura de esto?, preguntó con la voz quebrada. Todo encaja, las fechas, los nombres, los lugares. Antonio Ríos era hijo de Francisco Ríos, y tú eres su nieto. Lo que encontraste no es una casualidad. Francisco dejó todo eso con la esperanza de que algún día su sangre lo reclamara. Ese día es hoy. Javier no supo qué decir. Cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en toda su vida sintió que una parte esencial de sí mismo le había sido revelada. No se trataba solo de un interés moral o histórico. Era su bisabuelo, su familia, su historia y también su deuda. Porque lo que Francisco había intentado proteger no era solo la verdad de una época, sino la dignidad de los suyos. Había luchado contra un sistema de saqueo, de represión, de falsificación, y había pagado con su desaparición. Había sido tachado, callado, borrado de los registros, incluso del relato familiar. Pero no del todo. Algo dentro de él, de su sangre, había encontrado la forma de emerger décadas después, a través de una pala infantil y una caja olvidada. Esa noche, Javier regresó a casa con una mezcla de orgullo y rabia. Mostró los documentos a Ana, que los leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Luego llamó a su madre. Le pidió que viniera al día siguiente, sin decirle por qué. Carmen llegó temprano con su andar pausado y se sentó en el comedor mientras Javier colocaba los papeles sobre la mesa. No dijo nada. Solo la observó mientras ella leía. Cuando terminó, levantó la vista y por un momento pareció ver a su propio padre, el niño que había crecido sin saber qué había sido de Francisco. Entonces, dijo Carmen con voz baja, era verdad. Tú sabías. Sabía que algo no encajaba. Mi padre jamás habló de su infancia ni de sus padres. Solo decía que venía de una guerra, que había perdido todo. Pero nunca supe los detalles. Ahora entiendo por qué lloraba en silencio algunas noches.
Porque nunca quería hablar del pasado. Le robaron la historia. Le robaron a su padre. Y a nosotros nos dejaron con un silencio que nadie se atrevía a cuestionar. Javier sintió que algo se rompía y al mismo tiempo algo se curaba dentro de él, como si finalmente pudiera ocupar un lugar que siempre le había pertenecido, aunque nunca lo hubiera sabido. La historia de Francisco ya no era solo una investigación, era una misión familiar, un acto de memoria activa y también una forma de justicia. Durante los días siguientes, Javier organizó todo lo encontrado en un archivo digital con índices, referencias cruzadas, nombres clave, fechas. Hizo varias copias, algunas guardadas con amigos de confianza, otras enviadas a organizaciones de derechos humanos. Clara lo ayudó a crear un árbol genealógico completo que demostraba su vínculo directo con Francisco. Lo envió junto con una carta al ayuntamiento, exigiendo que el nombre de su bisabuelo fuera reconocido oficialmente como víctima de la represión franquista. También inició el proceso para declarar los documentos hallados como patrimonio histórico de la región, lo cual implicaría que no podían ser destruidos ni ignorados. Los medios comenzaron a interesarse. Un periodista local, tras enterarse de manera no oficial del caso, lo contactó para una entrevista. Javier aceptó, con la condición de que se publicara la historia con base en pruebas documentadas. Cuando el artículo salió, bajo el título «El bisnieto que desenterró la verdad», la ciudad entera pareció sacudirse. Hubo quienes lo llamaron valiente, otros loco. Algunos directamente lo insultaron por remover heridas cerradas, pero Javier ya no se escondía. Sabía quién era, sabía de dónde venía y, sobre todo, sabía por qué hacía lo que hacía. En una entrevista televisiva, le preguntaron qué lo había impulsado a seguir adelante pese a las amenazas. «La sangre», respondió sin dudar, «porque la sangre no miente, porque la memoria no se borra. Solo se espera a que alguien tenga el valor de mirar de frente». Y él, finalmente, había tenido ese valor. Después de la publicación del artículo y la revelación pública de su vínculo directo con Francisco Ríos, Javier se convirtió, sin pretenderlo, en una figura incómoda para ciertos sectores de Cuenca. La ciudad, que hasta entonces lo había conocido como un mecánico amable y reservado, pasaba ahora a observarlo con una mezcla de respeto, recelo y tensión. No era raro que al caminar por las calles sintiera miradas que se desviaban con rapidez o escuchara murmullos a su paso. Algunos vecinos lo felicitaban en voz baja, otros apenas lo saludaban con una mueca. Pero lo más evidente era que había removido una capa de silencio que muchos querían mantener intacta. La presión no tardó en manifestarse con más claridad. La oficina del ayuntamiento, al recibir la solicitud para reconocer a Francisco Ríos como víctima del franquismo, emitió una respuesta ambigua, cargada de burocracia. Se requiere documentación adicional que certifique el vínculo familiar y justifique el valor histórico de los materiales hallados. Javier sabía que era una maniobra para ganar tiempo, quizá incluso para intimidarlo, pero no se detuvo. Con ayuda de Clara, el profesor de historia y el abogado, preparó un dossier completo que incluía actas notariales, registros cruzados, testigos vivos y una línea temporal que enlazaba los documentos hallados con los archivos oficiales existentes. Decidieron organizar una reunión abierta con periodistas, historiadores y ciudadanos interesados. Se celebró en una sala del Centro Cultural Municipal, y pese al clima de tensión que se respiraba en la ciudad, más de 50 personas asistieron. Clara se encargó de presentar el marco histórico. El profesor habló del contexto político, de las expropiaciones ilegales durante la Guerra Civil. Luego tomó la palabra Javier. Frente a todos, mostró copias de los documentos, habló de la caja negra, del hallazgo de sus hijos, del mapa, de las amenazas recibidas. Habló también del dolor familiar, del silencio heredado, de la necesidad de dar nombre a los fantasmas que durante generaciones se habían mantenido sin tumba, sin justicia, sin historia. «Esta no es solo la historia de mi bisabuelo», dijo, «es la historia de muchos, de los que fueron despojados, de los que desaparecieron, de los que nunca pudieron hablar. Y ahora que tenemos las pruebas, no vamos a callar.
La sala estalló en un aplauso largo y denso, pero no todos celebraban. En los días siguientes, la oficina del alcalde emitió un comunicado en el que cuestionaba la autenticidad de los documentos hallados por el señor Javier Martínez y señalaba la necesidad de precaución ante iniciativas que puedan reabrir heridas del pasado sin suficiente rigor histórico. Era una forma elegante de desacreditarlo sin acusarlo directamente. Pero Javier ya estaba preparado. Había digitalizado cada documento, había compartido los archivos con organizaciones nacionales e internacionales y había encontrado respaldo en académicos que validaban sus hallazgos con argumentos técnicos. El abogado presentó una demanda formal para exigir el reconocimiento de Francisco Ríos y abrir una investigación sobre la posible alteración de registros públicos durante la posguerra. El caso comenzó a ganar visibilidad a nivel regional. Varios medios de comunicación empezaron a cubrir la historia con mayor profundidad. Un programa de televisión lo invitó a un debate con un representante del ayuntamiento, pero este último declinó la invitación. La negativa solo aumentó la percepción de que había algo que ocultar. En medio de ese torbellino, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de un hombre llamado Luis Gascón, nieto de Benigno Gascón, el empresario que aparecía reiteradamente en los papeles de Francisco como uno de los artífices del saqueo de tierras. El mensaje era breve. Quiero hablar contigo. No todos los que heredamos ese apellido estamos orgullosos de él. Javier dudó antes de responder. Sabía que podía tratarse de una trampa, pero algo en el tono del mensaje le pareció auténtico. Acordaron reunirse en un café discreto, fuera del centro. Luis era un hombre de unos 40 años, serio, elegante, de mirada directa. No llevaba escoltas ni abogados. Se presentó con cortesía y fue al grano. He leído todo lo que has publicado. Algunos de esos documentos, para ser honesto, yo también los vi cuando era niño. Estaban en una caja de mi abuelo, pero me dijeron que no los tocara, que eran cosas del pasado. Ahora entiendo por qué. ¿Y por qué me contactaste? Porque mi abuelo fue parte de esa red de expropiación. No tengo pruebas, pero tengo recuerdos, conversaciones que escuché sin querer, nombres, lugares. No puedo darte documentos, pero puedo darte pistas. Y también quiero que sepas que, por más que algunos en mi familia aún nieguen todo, yo no. No creo que puedas reparar lo que pasó, pero sí creo que tienes derecho a saberlo. Javier lo escuchó en silencio. Luis le entregó una hoja con una lista de propiedades, fechas y nombres de funcionarios que, según él, participaron en la falsificación de títulos de propiedad. Era información que Javier no tenía y que coincidía con las sospechas de Clara y el abogado. Era una confirmación extraoficial, pero valiosa. Cuando la reunión terminó, Javier salió a la calle con una nueva claridad. Entendió que, aunque los herederos del poder pudieran negarlo, también había entre ellos quienes sentían el peso del pasado. No todos estaban dispuestos a callar. Y ese pequeño gesto, un encuentro entre descendientes de víctimas y verdugos, significaba algo. Era un signo de que la verdad, cuando es firme, puede incluso cruzar las fronteras más dolorosas de la historia. Con la nueva información, el abogado presentó una ampliación de la denuncia. Clara y el profesor organizaron una mesa redonda con expertos en memoria histórica. La noticia llegó a la televisión nacional. Javier fue invitado a hablar en un programa de entrevistas donde, con calma y documentos en mano, relató la historia desde el principio. Al finalizar, el conductor le preguntó: ¿Qué espera usted de todo esto, señor Martínez? Javier, con voz serena, respondió: solo justicia, y que nadie más tenga que vivir preguntándose de dónde viene sin poder obtener una respuesta. El país entero lo escuchó. Algunos lo aplaudieron, otros lo atacaron, pero ya nadie podía ignorarlo. Porque la verdad, cuando encuentra su lugar, se vuelve imposible de callar. Y él, Javier Martínez, nieto de Antonio Ríos, bisnieto de Francisco Ríos, era ahora la voz de una memoria que, finalmente, se negaba a morir. El impacto de la entrevista televisiva fue inmediato. Durante la semana siguiente,
Javier no pudo caminar tranquilo por las calles de Cuenca sin ser abordado por personas que querían felicitarlo, hacerle preguntas o simplemente mirarlo con una mezcla de respeto y asombro. Lo que había comenzado con una caja enterrada por accidente se había transformado en un fenómeno nacional. Los medios comenzaron a tratar el caso como un ejemplo vivo del poder de la memoria y de la importancia de los archivos ocultos. Pero con la visibilidad también vinieron nuevos desafíos. Javier lo sabía. Cuanto más alto se alza una verdad, más fuerzas se movilizan para intentar derribarla. Un periódico de tirada nacional publicó un extenso reportaje de investigación basado en los documentos proporcionados por Javier y contrastados por expertos en archivos históricos. El titular era contundente: La memoria rescatada, documentos, prueban expropiaciones ilegales durante la posguerra en Cuenca. El artículo detallaba cómo Francisco Ríos había documentado minuciosamente las propiedades afectadas, las maniobras legales utilizadas para justificar los despojos y los nombres de los responsables. Algunos de ellos, hoy fallecidos, habían sido considerados respetables ciudadanos, benefactores incluso, pero otros aún vivían, o lo que era más delicado, sus descendientes seguían ocupando posiciones de poder en la política, la economía y la administración pública. El alcalde, al verse presionado por la creciente ola mediática, convocó una rueda de prensa. Con 1900 semblante tenso, afirmó que la ciudad de Cuenca no tolera actos de falsificación histórica ni ataques infundados a la honra de familias respetables. Insinuó que Javier estaba siendo manipulado por intereses ideológicos y cuestionó la autenticidad de los documentos hallados, a pesar de las validaciones independientes. Fue un intento burdo de desviar la atención, pero en lugar de debilitar a Javier, terminó fortaleciendo su causa. La opinión pública reaccionó con fuerza. Las redes sociales estallaron en apoyo y se organizaron pequeñas concentraciones en varias ciudades de España bajo el lema «La memoria no se borra». Días después se produjo la reviravolta más inesperada. Un hombre llamado Emilio Soriano, nieto de uno de los firmantes de las actas falsas de expropiación, un notario que había trabajado codo a codo con la familia Gascón, publicó una carta abierta en un medio digital. En ella reconocía que en los documentos privados que heredó había visto copias de algunas de las mismas actas que Javier había desenterrado. Afirmaba que su abuelo, en sus últimos años, confesó haber firmado papeles bajo coacción y haber alterado fechas y nombres a petición de figuras influyentes de la época. Emilio, visiblemente afectado, escribía: «No puedo cargar con el silencio de mi apellido. La verdad tiene que contarse, cueste lo que cueste». Aquella confesión fue un punto de inflexión. Por primera vez, un miembro de las familias implicadas reconocía públicamente su vínculo con los hechos. La historia, que hasta entonces se mantenía como una reconstrucción plausible, aunque contestada, se convertía en una verdad respaldada desde ambos lados del conflicto. La Fiscalía Regional abrió una investigación preliminar para analizar la validez de los documentos, los testimonios y la posibilidad de responsabilidades civiles en los casos de apropiación. Aunque las implicaciones penales estaban prescritas, el gesto tenía un valor simbólico inmenso. Javier recibió decenas de llamadas de periodistas. Medios internacionales comenzaron a interesarse. Fue invitado a participar en un documental sobre la represión franquista en el interior de España. Clara, por su parte, fue entrevistada en 1960 varias universidades por su rol en la clasificación de los archivos. Incluso, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica propuso organizar una exposición itinerante con los documentos y objetos hallados en la caja negra, así como testimonios orales de personas que, a raíz del caso, comenzaron a compartir historias similares que llevaban años calladas. Mientras todo esto sucedía, Ana seguía lidiando con el miedo. Aunque orgullosa de su esposo, no dejaba de preocuparse por la seguridad de la familia. Una noche, al ver a Javier responder a correos hasta tarde, le dijo: «No quiero que esto se te lleve por delante. Has hecho más de lo que cualquiera podría imaginar. No dejes que esta lucha te consuma».
Javier la miró con ternura, comprendiendo cada palabra. Sabía que estaba agotado, pero también sabía que el momento no podía ser desperdiciado. La verdad se encontraba en una ventana rara, una de esas que se abren solo una vez en mucho tiempo, y dejarla pasar sería traicionar todo por lo que Francisco había luchado, por lo que él mismo ahora creía con fervor. Al mismo tiempo, los niños, Marcos y Pablo, comenzaban a notar que sus padres vivían algo fuera de lo común. Los compañeros de clase hablaban del papá famoso, y aunque no entendían los detalles, intuían que lo que habían encontrado mientras jugaban tenía un valor enorme. Una tarde, Javier les mostró la foto de Francisco Ríos. Les contó quién era. Les dijo que gracias a ellos su historia había salido a la luz. «Entonces, ¿es como un héroe?», preguntó Marcos. «No sé si un héroe», respondió Javier, «pero sí fue un hombre valiente. Uno que no se cayó cuando todos lo hacían». Los niños se quedaron en silencio, observando la imagen con una mezcla de respeto infantil y fascinación. Y en ese gesto, Javier entendió algo esencial. La historia no era solo una deuda con el pasado, sino un legado para el futuro. La reviravolta pública no solo afectó a los implicados directos, también reactivó la conversación nacional sobre la memoria histórica, sobre los archivos aún cerrados, sobre los nombres que no figuran en monumentos, pero cuyas vidas fueron arrancadas por la violencia política. Javier había tocado una fibra que estaba lista para vibrar, y aunque aún quedaban obstáculos, la historia de Francisco Ríos ya no podía ser enterrada otra vez. Lo que había empezado como un hallazgo infantil se transformaba en una de las más contundentes manifestaciones ciudadanas por la verdad en tiempos recientes. Y si bien el camino aún era largo, una cosa estaba clara. La verdad tenía rostro, tenía documentos, tenía testigos y, por fin, tenía voz. Las semanas que siguieron al reconocimiento público y a la carta de Emilio Soriano marcaron una nueva etapa en la travesía de Javier. Ya no se trataba solamente de investigar, exponer o defenderse. El foco se desplazaba hacia algo más profundo, más duradero: reconstruir. La historia de Francisco Ríos, por años ocultada, distorsionada o simplemente negada, empezaba a adquirir su verdadera dimensión. Y con ella emergía también una necesidad colectiva de revisar lo que se había enseñado, de confrontar las narrativas oficiales, de abrir espacios a esas otras voces que, aunque silenciadas, aún resonaban en la memoria de muchas familias. Fue Clara quien propuso organizar una exposición permanente con los materiales encontrados. Habían recibido el ofrecimiento de varias instituciones académicas, pero Javier insistió en que la primera muestra debía realizarse en Cuenca. No, tenía sentido que la historia volviera a alejarse del lugar donde había nacido. Tras varias gestiones, lograron un acuerdo con el Centro Cultural Municipal, que aceptó ceder una de sus salas durante 3 meses. A pesar del escepticismo inicial de algunos funcionarios, la presión mediática y la participación ciudadana habían cambiado el tono del ayuntamiento. Lo que antes era negación, ahora era estrategia. Permitieron la exposición no por convicción, sino por cálculo. Pero a Javier eso no le importaba. Lo esencial era que se hiciera. Durante días él y Clara trabajaron codo a codo en la curaduría, clasificaron los documentos, seleccionaron fotografías, elaboraron paneles explicativos. Javier dedicó horas a escribir los textos que acompañaban cada pieza, asegurándose de que la voz de Francisco no se perdiera detrás del análisis técnico. En cada cartel buscó mantener el tono íntimo de las cartas, la urgencia de los cuadernos, el dolor contenido en las fotografías. También incluyeron una línea de tiempo con eventos históricos que contextualizaban lo ocurrido, así como testimonios de personas que, inspiradas por el caso, habían decidido compartir sus propias historias familiares. La inauguración se fijó para un viernes por la tarde. La expectativa era alta. La ciudad entera había estado pendiente del caso, y aunque muchos aún no sabían bien cómo posicionarse, la curiosidad era evidente. Cuando llegó el día, Javier sintió una ansiedad nueva, diferente de la que había experimentado durante las amenazas o las entrevistas. Era una tensión emocional, un vértigo íntimo.
Por primera vez todo lo que habían encontrado y protegido estaría expuesto ante los ojos del público. No había vuelta atrás. Ana lo acompañó, tomada de su mano. Vestía con sencillez, pero irradiaba dignidad. Sus hijos, Marcos y Pablo, también estaban presentes, más conscientes que nunca de lo que representaba aquel evento. Carmen, su madre, ocupó una de las primeras filas con la mirada serena, como si al fin comprendiera que los silencios que había heredado podían, por fin, transformarse en palabras. La sala estaba llena. Clara abrió el acto con un breve discurso sobre la importancia de la memoria como elemento constitutivo de la identidad colectiva. Luego habló Javier. No leyó ningún texto. Habló desde el corazón, con la voz quebrada pero firme. Esta historia comenzó con mis hijos jugando en la tierra, dijo, y terminó aquí, en este espacio donde por fin podemos mirarnos a los ojos y decir que no todos los nombres desaparecen. Algunos resisten, algunos vuelven, y cuando lo hacen, nos cambian para siempre. El aplauso fue largo y sentido. Al recorrer la exposición, los visitantes se detenían frente a los documentos con respeto. Muchos susurraban, otros tomaban notas, algunos lloraban. Un hombre mayor se acercó a Javier, le estrechó la mano y le dijo: «Mi padre también desapareció en 1939. Nunca supimos nada. Gracias por esto, por todos nosotros». Ese tipo de encuentros se multiplicó durante los días siguientes. La exposición recibió más de 1000 visitas en la primera semana. Escuelas organizaron excursiones. Profesores de historia comenzaron a incluir el caso en sus clases. Algunas familias, motivadas por la muestra, trajeron sus propios documentos, fotografías, cartas. Se generó un archivo paralelo, una especie de museo vivo que seguía creciendo con cada relato recuperado. El impacto se extendió más allá de Cuenca. Universidades de Madrid, Salamanca y Granada solicitaron que la muestra se trasladara en forma itinerante. La televisión pública anunció la producción de un documental inspirado en el hallazgo. Clara recibió una invitación para presentar una ponencia en un congreso internacional sobre archivos ocultos y memoria histórica. Y Javier fue contactado por escritores y cineastas interesados en convertir su historia en una obra de ficción basada en hechos reales. Sin embargo, más allá del reconocimiento, lo que más conmovía a Javier era la transformación en su entorno íntimo. Ana, antes temerosa, ahora participaba con entusiasmo en cada actividad. Había aprendido a convivir con la exposición pública, y aunque no desaparecieron del todo sus miedos, encontró en la verdad una fortaleza inesperada. Carmen, su madre, comenzó a hablar de su padre como nunca antes lo había hecho. Recordaba gestos, frases, pequeñas anécdotas que habían permanecido en un rincón oscuro de su memoria. Marcos y Pablo, por su parte, comenzaron a mostrar interés por la historia. Preguntaban, investigaban, hacían dibujos de su tatarabuelo, y uno de ellos incluso escribió un poema que fue leído en una de las actividades escolares sobre memoria. La historia de Francisco Ríos se había integrado a la vida cotidiana de la familia, no como una carga, sino como una herencia que ahora podían portar con orgullo. Era la confirmación de que la justicia no siempre viene desde arriba, ni de forma inmediata, pero sí puede llegar cuando alguien se niega a olvidar. Francisco había dejado un legado. Javier lo había desenterrado, y ahora cientos de personas lo llevaban consigo. Antes de cerrar la exposición, Javier colocó un pequeño cartel junto a la entrada. No tenía logotipos ni firmas institucionales, solo una frase escrita a mano: «Lo que fue enterrado con miedo, hoy florece con memoria». Ese fue el verdadero triunfo, que Francisco Ríos, tantas veces silenciado, ahora habitara la ciudad no como una sombra, sino como una raíz firme, y que su historia, lejos de terminar, sirviera para alimentar otras verdades que aún esperaban ser contadas. El día que cerró la exposición en Cuenca, Javier se quedó solo por unos minutos en la sala vacía. Caminó entre los paneles desmontados, tocó con los dedos los bordes de los vitrales, por donde la luz de la tarde entraba suavemente, y se detuvo frente al retrato de Francisco Ríos. Lo miró con una mezcla de gratitud y serenidad. Habían pasado muchos meses desde aquel momento en que sus hijos, jugando entre la tierra y las piedras,
encontraron aquella caja negra oxidada. Meses de incertidumbre, miedo, revelaciones, resistencia y también reparación. Ahora, con el eco de los pasos disipándose en la sala vacía, Javier sintió que algo en su interior también encontraba una forma de descanso. No el olvido, sino la paz de haber hecho lo correcto. Con la exposición clausurada y la historia contada, la familia volvió poco a poco a una rutina más estable. Javier regresó a su taller de motocicletas, aunque nunca a tiempo completo. Mantuvo su involucramiento con colectivos de memoria histórica, participó en conferencias y siguió colaborando con Clara y otros investigadores que utilizaban los documentos de Francisco como base para nuevas investigaciones. Ana, por su parte, se inscribió en un curso de historia local en el Centro Cultural, impulsada por una nueva curiosidad que antes no sabía que tenía. Sus conversaciones nocturnas con Javier cambiaron de tono. Ya no giraban en torno al miedo, sino a las posibilidades. El trauma se había transformado en acción. Los niños también fueron cambiando con el tiempo. Marcos, el mayor, comenzó a interesarse por la historia familiar y llevó el tema a una feria escolar, donde expuso un proyecto titulado Mi tatarabuelo luchó por la justicia. Pablo, más pequeño, seguía haciendo dibujos de árboles, genealógicos con nombres y fechas. En su ingenuidad infantil, había encontrado en Francisco no una figura lejana, sino una presencia constante. Para ellos, su familia ya no era un conjunto de nombres y fotos difusas, era una historia viva, tejida con memoria y coraje. Aquel terreno baldío donde todo había comenzado dejó de ser solo un pedazo de tierra olvidado. Tras gestiones con el ayuntamiento y tras una considerable presión ciudadana, se aprobó una iniciativa para convertir ese espacio en un pequeño centro de memoria. No sería un museo formal, sino un lugar abierto, accesible, con paneles informativos, bancos y una escultura conmemorativa. El proyecto fue financiado en parte por donaciones privadas y en parte por una campaña impulsada por jóvenes del instituto local. Se decidió llamar al lugar Jardín de la Memoria Francisco Ríos. El día de la inauguración, la familia entera estuvo presente. También Clara, el profesor de historia, miembros de asociaciones de derechos humanos y muchos ciudadanos anónimos que habían seguido el caso desde el principio. Había un ambiente festivo, pero también solemne. No se trataba de celebrar un pasado trágico, sino de honrarlo desde la luz, desde el reconocimiento y la transmisión. En medio del jardín, rodeado de árboles nuevos y flores silvestres, se alzaba una escultura sencilla, una caja de hierro parcialmente abierta, como la original, de la que emergían papeles que parecían flotar en el aire. En la base, una inscripción que decía: «Aquí brotó la verdad que otros quisieron enterrar. Aquí empieza un nuevo comienzo». Javier fue invitado a decir unas palabras. Subió al pequeño estrado de madera, respiró profundo y miró al público. Ya no había miedo en sus ojos, sino convicción. «Lo que vivimos aquí», dijo, «no es solo un acto de justicia para mi familia. Es una muestra de lo que ocurre cuando la verdad encuentra a quien la escuche. Mi bisabuelo no fue un héroe mítico. Fue un hombre sencillo, como muchos otros, que se negó a callar. Su historia no es única, y eso es precisamente lo que la hace tan importante, porque cada historia enterrada es una oportunidad de sanar. Cada nombre recuperado, una semilla de futuro». El aplauso fue largo, no ensordecedor, sino cálido, como un abrazo colectivo que envolvía no solo a Javier, sino a todos los presentes. Con el tiempo, el Jardín de la Memoria se convirtió en un punto de encuentro. Escuelas lo visitaban para clases al aire libre, familias dejaban flores, en fechas significativas. Algunos, en silencio, se sentaban a leer las placas, buscando entre líneas algún eco de sus propias historias. No todos hablaban, no todos contaban, pero la presencia era en sí misma un acto de afirmación. Javier, Clara y otros voluntarios organizaron talleres, charlas y encuentros para mantener viva la historia. No se trataba de imponer una narrativa, sino de ofrecer un espacio para que otras voces pudieran emerger. Porque lo que Francisco había dejado
no era una historia cerrada, sino una puerta abierta. Años después, un grupo de estudiantes de historia presentó una tesis colectiva basada en los documentos hallados. La llamaron Resistencia de papel, Francisco Ríos y la memoria silenciada de Cuenca. Fue premiada a nivel nacional y traducida a varios idiomas. En la dedicatoria escribieron: a quienes cavaron la tierra y encontraron la verdad, a quienes se atrevieron a mirar. Javier leyó la tesis con emoción. En su taller colgó una copia enmarcada junto a la fotografía de Francisco. Ya no era solo un retrato antiguo, sino el símbolo de un legado recuperado. Y así, sin discursos grandilocuentes ni finales dramáticos, la historia encontró su cauce. No terminó, porque las historias verdaderas nunca terminan, pero encontró un lugar desde donde seguir creciendo. La caja negra, que una vez estuvo enterrada bajo capas de tierra y silencio, ahora era el corazón de un jardín donde brotaban nombres, recuerdos, justicia. Un jardín que, como la memoria misma, seguía floreciendo.